Sí, bueno, querría comenzar un poquito por la transición. Usted tuvo un papel ahí destacado, participó en las primeras elecciones municipales, fue teniente alcalde con Tierno Galván, Y alcalde en funciones mucho tiempo. y alcalde en funciones cuando Tierno estaba enfermo. Sí. Sí, y entonces yo le quería un poco preguntar, ahora se ha puesto un poco de moda denostar y hablar mal de la transición. ¿Usted qué resaltaría de ese periodo de España? Hombre, yo creo que yo sostengo la tesis basada en una apreciación de un colega mío italiano que fue... ¿Está grabando? Sí, Bueno, de un colega mío italiano que se llama Angelo Pantaleoni y estuvo de agregado cultural de la Embajada de Italia varios años, luego se quedó a vivir en España. Y él lo sintetiza mejor que nadie. Dice que los españoles hicimos el compromiso histórico que los italianos no llegaron a hacer. Que al fin y al cabo Aldo Moro, que lo intentaba con Berlinguer, Aldo le asesinaron. No se sabe quién, incluso se llegó a hablar de la CIA para que los comunistas no entraran en el gobierno. Y luego a Berlinguer le relegaron de mala manera para que no fuera una figura tan destacada. Y no se hizo. En cambio en España, y eso ya es una composición mía, el compromiso histórico español, que es el núcleo de la transición, lo configuran cuatro piezas. Una, la reforma política de Suárez, que da la base de la apertura democrática, naturalmente por la presión de todos, ¿no? Incluidos los que estábamos en la oposición. Segundo, la negociación de las elecciones del 15 de junio, que no se valora suficiente lo que fue el encuentro del gobierno con la Comisión de los Nueve para pactar unas elecciones. Tercero, los pactos de la Moncloa, que fueron un intento de transformación estructural de las instituciones económicas principales y tuvo mucha importancia, y luego incluso países como Argentina, Brasil, Rusia intentaron copiar, incluso Vietnam. Me llegó una vez una invitación para ir a Vietnam. Y cuarto y más importante que todo, claro, la Constitución de 1978. Yo creo que esas cuatro piezas componen una transición muy importante, es el compromiso histórico. Yo creo que la transición crea las condiciones de un paso de la dictadura a la democracia como no ha habido otro igual en Europa. Porque la revolución ¿cómo se llama eso? Esa tela tan suave. terciopelo. Del, La, del terciopelo. terciopelo llevó consigo la división de Checoslovaquia. No fue una operación tan impresionante. Y luego en otros países la reconducción desde un sistema anterior a una democracia ha tenido muchas dificultades con años largos de pobreza, todo el este europeo. Mientras que en España hubo una recuperación económica también muy importante, muy importante. Claro, todo eso significó que no hubo una ruptura, ¿no? Hubo lo que se llama una transición, que no es una ruptura. Fue un pacto entre el régimen anterior y la oposición democrática, me parece. Un pacto porque basado, digamos, simbólicamente en el reconocimiento del PC, en el reconocimiento por la extrema izquierda que se suponía entonces de la bandera de la monarquía constitucional y de la democracia. Bueno, pues eso, el Sábado Santo Rojo es un poco un hito cronológico. Y yo creo que la transición
se vitupera porque tuvo después un buen desarrollo que quizá alcanza su punto culminante de optimismo el año 92 con la Expo Universal, con Las Olimpiadas. los Juegos Olímpicos y la capitalidad cultural de Madrid. Son tres hechos fundamentales que son así como el punto culminante. Después ha habido muchos problemas y dificultades, pero más que achacables a los principios de la Constitución o de la transición en sí, yo creo que son resultado de una ley electoral que no se ajustó para evitar el peso de los movimientos nacionalistas y luego secesionistas contra el cuerpo del compromiso histórico. Yo creo que eso ya es un problema de táctica de los presidentes de gobierno que llegaron a tener mayorías absolutas y no hicieron los cambios necesarios, fundamentalmente en la estructura electoral y en el título octavo de la Constitución, que se tendría que haber reformado. ¿Cómo? Pues con lo que la gente quería, un mejor funcionamiento de servicios públicos que fueron compartimentados en 17 trozos y que son fundamentales, especialmente la educación, la sanidad y la justicia. Y yo creo que esos tres temas nos pasamos de rosca en el Congreso de los Diputados al hacer la Constitución y en el Senado, claro. Sí. Bueno, usted pasó luego del Partido Comunista de España a ser uno de los fundadores de Izquierda Unida en el año 86, que habían salido de la resaca del referéndum de la OTAN, que también tuvo una parte activa. ¿Qué cree que falló al final ahí en Izquierda Unida, que fue un proyecto en el cual usted fue fundador? Yo creo que tendría que haber sido una actividad muy anterior a la de 1985, 86, cuando se creó Izquierda Unida. Yo le propuse a Carrillo en conversaciones en París que tuvimos cambiar el nombre del partido. Le dije, con el nombre del Partido Comunista no nos comemos una rosca electoral. Hay mucho anticomunismo en España, muy profundo, y además ya no somos el partido que quiere la dictadura del proletariado, ni quiere tampoco la ciencia del marxismo-leninismo. No queremos la ciencia del marxismo-leninismo, entonces ¿qué queremos? ¿Cuál es la ciencia? Digo, la ciencia es la química, la física, la matemática. El marxismo-leninismo, todo lo más, es una corriente filosófica. Y además, digamos, la dictadura del proletariado después de una dictadura de 40 años. No le hables a nadie de eso, que además ya es imposible, porque es la dictadura del partido del secretario general, que le molestó mucho eso. Bueno, se tenía que haber hecho el cambio a una Izquierda Unida antes. Se hizo muy tarde, cuando ya el PC significaba poca cosa. Había perdido las grandes batallas electorales. Tenía 2 diputados. Se había pasado cuando nos fuimos del partido, teníamos 23 diputados y quedó en 4. Claro, hacer una Izquierda Unida con 4 diputados del PC era mucho más difícil. Al final la Izquierda Unida sacó 7. Era una caída mortal, ¿no? Izquierda Unida no cumplió el papel que tenía que haber cumplido. El mismo que pensaba el partido de la Izquierda Democrática de Berlinguer, que no creaba, el propio Berlinguer se muere sin crearlo, y después también es una creación ya tardía cuando se ha perdido esa fuerza inicial que podría haber tenido el Partido Comunista. Yo recuerdo en la Embajada de Alemania en 1976 un encuentro con Felipe González, cuando habló de que había que resolver el cisma del año 21, de la separación del Partido Comunista del Partido Socialista. Y yo creo que lo decía sinceramente, se tendría que haber negociado algo. No era el momento, claro, los socialistas desconfiaban del PC. Y además, los socialistas, luego se ha demostrado en conversaciones, sobre todo con Suárez, no tenían interés en que se legalizara el Partido Comunista
en el año 77. Preferían que hubiera elecciones sin el PC. Le tenían miedo electoral y evidentemente no era para tenerle miedo como se vio después. En fin, yo creo que lo que hay en el ataque a la transición es quizá un intento de un protagonismo izquierdista que luego, como se va a ver, no se mantiene. Llegan al poder los populistas, participan en el poder y sin embargo no hay el ambiente de un frente popular ni cosa parecida. La política es más de lo mismo. Con los señores del Podemos y de otros grupos en poder, el gobierno Frankenstein con todos sus problemas, pero sencillamente yo creo que no hay un impacto izquierdista de cambio de la sociedad ni cosa parecida. Se adaptan a lo que es normal y es que es inevitable. Nosotros estamos en la OCDE, estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN y ya cambiar esto ya es imposible. Podrá haber ajustes, leyes aparentemente ejemplificadoras y nuevas, pero si se va a ver lo que ha habido, pues no ha habido nada. No ha habido. Incluso la reforma laboral pues es un aparato cogido con muchos alfileres que vamos a ver, porque luego a la hora de aprobarla definitivamente se ve que está casi todo el mundo en contra, porque era mejor lo que hizo la señora Fátima Báñez con Rajoy que lo que pretenden ahora meter, claro. Eso solo se lo cree, ¿cómo se llama? Andorri. ¿Cómo se llama el presidente de la COE? No lo sé. Se llama Mendigori. Me quedé en cuevas. Mendigori me parece, pídelo en Google. Sí. Bueno, pues eso es adaptación al gobierno, nada más. Y ya toda la COE está en contra del Mendigori y los vascos están en contra y todo el mundo está en contra porque es una chapuza. Sí, y luego tuvimos los 14 años de González, del 82 al 96, y yo sé que usted fue un crítico, digamos, de ese gobierno. Ya con la perspectiva histórica que han pasado veintitantos años, ¿cómo lo juzgaría ahora, no? Hombre, lo que pasa es que cuando empezó González, yo me acuerdo el día que llegó González a la Moncloa, a los pocos meses aparece Jordi Pujol en Madrid y le pide 5.000 millones de pesetas para plantear la inversión lingüística. Claro, eso, todo lo malo que hoy tenemos empezó a gestarse entonces. La inversión lingüística es un procedimiento de exterminio a largo plazo. Era lo que se preconizaba entonces por Pujol. Ahora paciencia y mañana independencia. Eso estaba todo larvado y se plantea ya con González con recursos económicos del Estado español. Y yo creo que por eso hay que criticarle. Él, contando 2 gobiernos seguidos con mayoría absoluta, no hizo ninguna reforma importante en la ley electoral, no la tocó para nada. Nadie la tocó. Nadie la tocó hasta ahora, nadie. Y claro, ahora le salen hasta los de Teruel existe y España vacía, que se va a convertir en otro partiducho gobernado desde arriba por el PSOE seguidamente. Bueno, entonces yo creo que de González hay buena memoria porque fue una época muy pacífica, la época del AVE, de los Juegos Olímpicos, de la Expo, es la época también de la conferencia iberoamericana que parece que va a ser algo, es la época de un rey muy ligado a su gobierno, no como ahora que parece como si el rey fuera un funcionario que está haciendo ensalces o elogios de la Constitución, que no son necesarios. Los elogios de la Constitución los lleva la Constitución desde 1978. A mí el discurso del otro día me pareció un poco nada con sifón. Era un célebre articulista de hace tiempo en España que ha recuperado a Milibia, por cierto, en algún momento dado. Entonces, nada con sifón. Y veo que una señora
de la familia Leticia ha dicho que ese discurso no es nada. Y sin embargo, pues claro, la mecánica habitual de un Estado con pocas imaginaciones es elogiar el discurso del rey, los constitucionalistas, y denostarlo los no constitucionalistas. Pero ¿qué nos ha dicho el rey que tenemos que hacer? Nada, respetar la Constitución. Eso va de soi, que dicen los franceses, va de... Eso se supone. Se supone. ¿No? Es así. Yo el discurso del otro día me pareció anodino, completamente anodino, pero no sé quién lo ha hecho, si lo ha hecho Jaime Alfonsín o Onega o quién lo ha hecho, no lo sé, me interesa. Me gustaría saber quién ha planteado el discurso. Sí, luego volviendo a lo de Cataluña, que al final se ha convertido ahí en un problema, ¿no? Fundamental, ¿no? Casi irresoluble, ¿no? Muy importante. Yo, el año 76, estaba escribiendo unos artículos en cuadernos para el diálogo sobre la democracia en España. Y por cierto, un folleto, se vendieron 40.000 ejemplares en una semana. Y me llamó José Manuel Lara Bosch. Me dijo, oye, esos artículos, ¿por qué no haces un libro? Y digo, ¿qué libro tengo que hacer? Dice, uno que se titulara, por ejemplo, ¿A dónde vas España? José Manuel Lara Bosch. Y lo hice. Y después, 40 años después, le llamo yo a José Manuel y le digo, ¿y por qué no hacemos ahora ¿A dónde vas Cataluña? Y me dijo, adelante. Y lo hice. Tuvo 4 ediciones, no tanto como el anterior, porque había pasado el frenesí político constructivo. Y además en Cataluña las librerías que vendían ¿A dónde vas Cataluña? Eran peligrosamente vistas por los catalanistas más enragés, más acendrados, más exacerbados. Bueno, pero de todas formas eso tiene soluciones. Y yo creo que se inició una posible vía de solución con Ciudadanos y con Albert Rivera. Pero luego se abandonó esa vía de hispanizar, castellanizar, no, hispanizar, españolizar la estructura política de Cataluña conforme a su población verdadera. Se abandonó y el Partido Socialista está en una situación intermedia que ni es chicha ni es limoná, porque no acaba de ser españolista en el sentido de unir Cataluña definitivamente o de unir, porque separar tampoco se lo propone verbalmente por lo menos, aunque que ha votado Subirats, que ha votado por la independencia, ¿no? Por la independencia y está de ministro del gobierno. Bueno, entonces yo creo que esa situación es muy importante y Cataluña está sufriendo mucho. Y vamos a ver qué pasa en el inmediato futuro. ¿Qué pasa? Tampoco Vox es la solución. Es un poco ¿cómo se llama? El aceite de ricino de la purga para los catalanistas y los que todavía tienen sentimientos de ese tipo. Yo creo que tendrá que haber una solución en Cataluña. Yo sostengo la tesis de que lo han intentado 11 veces, las tengo contadas. Desde el compromiso de Caspe de 1412, cuando intentaron que el conde de Urgel sustituyera a Fernando I de Trastamara y de Antequera, que había salido en el compromiso. Y los partidarios del conde de Urgel se oponen, que había sido derrotado. Esa es la primera, hasta Artur Mas, cuando va a Barcelona y de vuelta de una visita en 2010, me parece que fue, o 2012, una visita a Rajoy, y dice la independencia porque no quieren darnos el tratamiento fiscal del País Vasco. Bueno, vamos a dejarnos de historia. Usted no quiere el tratamiento fiscal, lo que quiere es la independencia por una serie de razones. Pero Rajoy
no negocia. Figúrate, o figúrese, lo que es la negociación de Sánchez con la Izquierda Republicana de Cataluña y teóricamente con Junts per Cataluña. Bueno, pues no es nada, y sin embargo está negociando, mareando la perdiz, pero no llegan al punto de ruptura como llegó Rajoy con Artur Mas, que fue nefasto. Eso fue nefasto. Y claro, muy difícil de retrotraer los acontecimientos. Pero en fin, yo creo que por ahí va la cosa. Sí, en cualquier caso, de la España que usted transitó políticamente en los años 70-80 ahora, hay una gran diferencia, ¿no? Que ya el bipartidismo, por ejemplo, ha muerto, ¿no? Bueno, eso de que el bipartidismo ha muerto, lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. No cabe duda de que Ciudadanos desaparece. Por cierto, el otro día me di cuenta de que Ciudadanos ya no está en la Asamblea de Madrid, ¿no? En la Asamblea no llegó al 5%. No llegó, No no llegó. tiene No representación. tiene representación. Claro, en Cataluña se va a quedar sin representación seguramente. Entonces, No llegó al 5% que le ya pedían. la gran amenaza del bilateralismo a la derecha era Ciudadanos. Ahora es Vox, claro. Pero Vox yo creo que no es contrario al bipartidismo. Ellos van a ser siempre apoyo para el PP. Lo que hacen en la comunidad. Porque en algún momento superen al PP en algunos sitios, como ya lo superan en Cataluña, donde ellos tendrán que marcar el paso de la derecha más que el propio PP, que van a hacer en Cataluña con 3 diputados del PP y 10 de Vox. Sí, y una diputada nada más a nivel nacional, que es esta Cayetana. En el País Vasco una. Y en Cataluña también, ¿no? Cayetana. Ah, bueno, Cayetana es diputada Por Barcelona. Sí. Una solo. Solamente una. Claro, es que es vituperada y apartada. No he leído el libro todavía, ¿qué tal es? No lo he leído tampoco. No lo he leído. Voy a encargar esta tarde. Sí, el personaje no me atrae mucho porque creo que le está haciendo mucho daño al PP. Le está haciendo mucho Le daño. dedicó un artículo de Vargas Llosa, ¿lo vio? Sí, Vargas Llosa la adora. Sí. Vargas Llosa la adora. Vargas Llosa le elogió mucho, pero lo elogiaba como si fuera una obligación. No se veía entusiasmo. No se veía. El último elogio de Vargas Llosa fue para el candidato de la derecha en Chile y le fue fatal, ¿no? Sí, yo le quiero preguntar un poco, usted es economista. Y en Perú lo mismo. En Perú lo mismo. Le quiero preguntar un poco por la situación actual, usted que es economista y su trayectoria y su obra, ¿cómo ve la situación? Ahora estoy haciendo la 26 edición de la Estructura Económica de España. Sí, ese libro yo, es un libro que se publicó yo lo en tuve. el año 60. Yo lo tuve ese libro cuando estudié. Yo estudié Ciencias Políticas, Sociología y Periodismo, y ese libro lo estudié en Introducción a la Teoría, Introducción a la Estructura Económica. Ese libro se recomendaba. Lo que no sé, ¿Dónde se recomendaba? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Ah, mucho. Sí. Estaba en todas partes. Y bueno, ha sido un clásico. Ha sido un clásico ese libro. Hemos demorado la nueva edición. Han pasado 14 años y nos está costando mucho la nueva edición. Un trabajo ímprobo. Estoy con eso a tope. Claro, es que un libro que lleva 62 años en el mercado... Hay que hacerlo de nuevo. No, precisamente lo bueno del libro es que es la formación de la España moderna. Es eso, el libro es eso, y naturalmente llega hasta el momento actual, pero yo no he querido quitar los trasfondos históricos. Por ejemplo, el Banco de España, pues nace con Carlos III, qué sé yo. Las ideas de autonomismo pues están en 1912 con Canalejas y la Mancomunidad de Cataluña de Prat de la Riba y tal. También sale. Y llega hasta el autonomismo actual. O sea, he querido dejar lo que es la creación de la España moderna. Sí, yo le quería preguntar un poco, ¿cree que todo esto de la pandemia, que ya vamos para el tercer año,
va a tener un impacto económico brutal, potente en el mundo? Lo está teniendo, muchas cosas, por ejemplo el avance en la economía digital, en el teletrabajo, en eso es importante y ha sido muy positivo acelerar, ha sido muy positivo. Luego está teniendo importancia también en la inteligencia artificial. Los avances de inteligencia artificial están también siendo tremendos, tremendos, no nos damos cuenta de una manera clara. Y claro, eso significa que cada vez va a haber más demanda de trabajadores que estén en esas ubicaciones, no en las ubicaciones tradicionales. Y luego además aparecen cada vez los fondos de inversión internacionales, se han movido mucho en esta pandemia también. Se han movido las compañías de capital riesgo de promover los nuevos inventos. Es una explosión tecnológica tremenda. Y luego, pues, el estado de bienestar se ha tenido que ampliar. El ingreso mínimo vital, que no se le acaba de encontrar aquí la gracia, porque el propio ministro está en la duda permanente con eso. Es un comevagos o es una renta social permanente para toda la sociedad que incentiva muchas cosas o que adormece. Tenemos la duda, yo creo que hay una mezcla de todo. Y luego se ha visto que las comunidades autónomas tienen unas funciones para las que todavía no están bien preparadas, pero que no sobran. Yo no estoy contra el título 8º de la Constitución, estoy contra el reparto de poderes dentro del título 8º. Mantener las comunidades autónomas es indispensable, pero con otro aire. Y vamos a ver qué pasa en Portugal con el referéndum ese de... Ahora quieren 8 regiones, ¿no? Regionalizar, sí. Y después de haberlo rechazado con los tiempos de Guterres, que ahora están en las Naciones Unidas, pero ahora vuelve Antón Costas, ¿no es cómo se llama? Costa. Sí, que es muy popular. No es muy popular en Portugal y tienen razón, pero al fin necesitan alguna autoridad intermedia, seguramente. Sí. Pero no con 18 parlamentos, 8 parlamentos. Es que es increíble, por ejemplo, que el Parlamento de Madrid sea más grande que el de Israel, por ejemplo. Es que es cómico. Sí. Y tiene más volumen, yo creo, que las Cortes, que el Congreso. Y 135 diputados, me parece. Y finalmente le quería preguntar, estaba ayer viendo un poco su bibliografía y escribió un libro sobre China. Y estamos como en una época que están regresando como los viejos imperios o las viejas concepciones imperiales, tanto en Rusia, la carrera armamentística de China. Y quería preguntarle cómo ve ese momento internacional y sobre todo yo lo que veo que Europa sigue muy débil, no tiene un ejército, no tiene una diplomacia y tenemos ahora que emergen grandes superpotencias como Rusia que se expande con lo de Ucrania y lo vemos en China cómo está avasallando a Taiwán. ¿Cómo ve usted, digamos, el momento internacional? El tema de China empezó a interesarme cuando estaba haciendo la milicia universitaria en el campamento de la granja, en el Robledo, en las tiendas de campaña. Me llegó un libro de un tal Claude Roy, como Rey en francés, Claudio Rey, que se titulaba... era el libro de... yo creo que era... no era todavía... no era el libro del reconocimiento de Gaulle, era muy anterior, pero llevaba ya la cita de Napoleón.
Dice, porque la cita se cita normalmente la mitad. La cita completa es: dejad que China siga durmiendo, porque cuando despierte el mundo temblará. Entonces la cita normalmente es China, cuando China despierte el mundo temblará. No hay la recomendación de que China siga durmiendo. Entonces, a mí eso me impactó mucho. El libro de Claude Ra era impresionante. Bueno, y ya lo he seguido siempre. He estado en China muchas veces. Soy profesor visitante en la Universidad China de Macao, empezando ya con los portugueses todavía. Y luego soy profesor catedrático emérito de la Universidad de Pekín, como doctor honoris causa, de la Universidad de Pekín de Asuntos Extranjeros, que la impulsó Chu Enlai. Esa es muy buena universidad. Y me interesa mucho todo lo de China. Y yo tengo ya la certidumbre de que China es, de hecho, la primera potencia. Tuvimos un día en la radio, en un programa en el que yo participo, La Verdad Desnuda, en Capital Radio, y teníamos a la señora Garmendia, ¿se acuerda? No. Que fue ministra de Tecnología, yo creo que fue con Aznar, muy avanzada en esto. Es la presidenta de Cotec, que es la empresa, la entidad española de las patentes de tecnología. Y yo le pregunté cómo está de avanzada China y cómo está avanzada Estados Unidos en tecnología, en temas de mecánica cuántica, exploración espacial. Dice, China ya está por delante en todo. Eso es tremendo, es el dominio. Sí, yo cuando he ido a China la impresión es que en transportes, nuevas tecnologías, en muchas áreas está más adelantado que Estados Unidos. Sí, sobre todo en esos temas, mecánica cuántica y en los cohetes hipersónicos. Sí, sí. Esos cohetes hoy por hoy, ¿cómo se llama? Los barcos que llevan los aviones, ¿cómo se llaman? Los carriers. Sí, los barcos que llevan los aviones. Sí, no me sale, pero tampoco bien. Se comunica el olvido. Portaaviones. Que los portaaviones que están avanzadísimos. Bueno, los hipersónicos anulan la potencia de 11 portaaviones en el Pacífico. Sí, sí, la industria de defensa está... Es tremendo. Y yo creo que la entrevista de Biden y Xi Jinping ha sido muy expresiva. También tuvimos a un experto en China en la radio para hablar de eso, y tuvimos después al encargado de negocios de la embajada, iba a decir soviética, la embajada rusa, para la entrevista con Putin. Bueno, Estados Unidos está cediendo ya no es la primera potencia. Y yo creo que China, el mayor interés que podemos tener es evitar el enfrentamiento entre China y Estados Unidos, que podría ser terrible, o con Rusia igual. Eso me recuerda mucho a las tesis, ¿no?, del libro de Kissinger, ¿no? Kissinger on China empieza a plantear el tema, y se puede decir que... Don Ramón, perdón. Sí. Disculpe, su esposa pregunta que a qué horas tiene que estar en casa. ¿Ella dónde está? Ha salido a comprar, pero me dijo que le preguntara a qué horas puede estar en casa para comer. Bueno, pues que venga cuando pueda. Sí, yo voy a terminar ya, me queda una última pregunta. Vale. Mire, le quería pedir... Amigo, está terminando, pues dile que en torno a pasada las 2, cuando ella pueda. Vale. Mire, ¿nos podría hacer 3 o 4 fotos mientras le hago la última pregunta? Vale, ¿así distraído o que lo vean? Sí, distraído mejor. Vale. Y uno de pie luego, si quieres. Vale. Entonces, mire, es ahí, bien fácil. Vale. Y le hago la última pregunta y ya voy a terminar. Y luego, si quieres, una de pie. Vale, perfecto. Solo le responde a la señora. Hace unas fotos vale. muy buenas. Sí, ya la última cuestión, porque me extendí. Terminando en China. Mi idea es que hay que hacer un esfuerzo, y la Unión Europea es la que estaría en posición de intermediar un esfuerzo para pasar de la
fase de la hegemonía de Estados Unidos, el último siglo americano que se acaba con las Torres Gemelas, empieza con la asimilación de los vestigios del Imperio Español, Cuba, Filipinas, Puerto Rico, etcétera, en 1898 y termina en 1901 o 2. Bueno, pues eso es muy importante, en 2002 quiero decir. Sí, es muy importante sustituir la tendencia hegemónica por el mundo multipolar. Esa es la cuestión. Sí, le quería y ahí la Unión Europea puede favorecer mucho. Sí, le que tenía la curiosidad, que se lo dije y no lo tratamos. Estamos ahora en un momento que hay mucha tensión en la frontera entre Ucrania y Rusia, ¿no? Como ya lleva 21 años, ¿no? Putin, ¿no? Y usted conoció la antigua Unión Soviética y conoció Rusia también y ha escrito sobre ello. A Gorbachev le conocí, bueno, le conozco. Bueno, vive todavía, sí. Sí. Tendrá 100 años ya. Sí, sí, pero está bien. Es un poco plasta él, habla demasiado. Sí, sí. Le quería preguntar un poco cómo ve la evolución de la Rusia de Putin con todo lo que está ocurriendo. Está recuperando su poderío internacional y mantiene un tono económico mediocre, pero es muy popular a pesar de todo y se va a mantener. Y él pretende sustituir la Unión Soviética por la Gran Rusia. Y muchas gracias. Ha conseguido muchas cosas. Sí, sí, y consigue éxitos, anexionó Crimea y la periferia. Y en Siria ha sido determinante. Sí. Bueno, pues eso era todo, don Ramón, muchas gracias. Bien, pues el placer es mío. Hemos hablado de muchas cosas, ¿sí? ¿Cuándo lo vas a